Hola César, buenas noches. Voy a dar unos 5 minutitos para que tus compañeros se unan. Y yo mandé el pretest también al chat, si lo puedes ir resolviendo. Y en unos 5 minutos inicia la clase.
Ya, chicos, disculpen la demora. Estaba acomodando unas cosas aquí en el escritorio mientras tanto. Y bueno, perdón, estoy un poquito mal de la garganta. Buenas noches con todos, ¿no? Les reitero el saludo. El día de hoy vamos a tener su última clase antes de su parcial, ¿no? Que viene a ser agua e iones, ¿ok? Entonces, si se me entrecorta, si no se me escucha, porque ya saben que a veces tengo problemas con el internet, me avisan. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano y bueno, para responderla o le escriben en el chat. Igual, cualquier cosa, normal, me interrumpen, no hay problema para responderles o por si se me entrecorta algo, no se ha cambiado la pantalla o cualquier otra situación que se pueda dar, ¿sí? Entonces, para iniciar lo que son agua-iones, tenemos que hablar de la estructura química del agua, ¿no? Ya hablamos del oxígeno, ya hablamos del hidrógeno, entonces básicamente ahora hablamos de esta molécula, ¿no? Es, bueno, como ya les decía, el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,44, es una molécula dipolar, ¿no? Tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, como nosotros ya sabemos, por ello es H2O, y está en lo que es enlaces covalentes, unido por enlaces covalentes, ¿no? Porque en este caso los dos son de metales. Ahora, tiene una estructura tetraédrica, ¿no? El hidrógeno que es positivo y el oxígeno que es negativo. ¿No? Esos, bueno, son distintos tipos de representaciones para la molécula, ¿no? Acá tenemos electrones, según los electrones, y acá tenemos las distribuciones de las cargas, ¿no? Las distribuciones de las cargas son importantes porque de esto va a depender de qué lado, digamos, se asocia a su otra molécula, ¿no? Por ejemplo, una molécula, bueno, un elemento con una carga negativa no se va a unir directamente al oxígeno, ¿verdad? Sino se va a unir a la zona del hidrógeno, porque es positiva. Ok, entonces, como nosotros ya vimos en clases pasadas, hablamos de manera superficial de lo que son los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Ahora los voy a profundizar un poquito porque hay dos tipos, ¿no? Que es débil, fuerte o lineal o débil, débil o bifurcado, ¿no? Que en realidad los puentes de hidrógeno como tal no son muy fuertes, pero bueno, entre ellos tenemos el que es más fuerte, que sería el débil fuerte o lineal, que es este de acá, que se puede comparar con lo que es la estructura de un puente, ¿verdad? Es un puente de hidrógeno entre dos oxígeno en el mismo plano y al ser del mismo plano tiene menor tendencia a que se rompa, ¿no? Este enlace. En cambio, el bifurcado, como su mismo nombre lo dice, es como si tuviera ramas, si tuviera divisiones, ¿no? Que está ubicado entre dos oxígenos en planos diferentes y por lo tanto estas bifurcaciones hacen que este enlace se vuelva débil, tiene más tendencia a la ruptura, ¿no? Acá hay un oxígeno, acá hay otro oxígeno y acá hay, bueno, otro oxígeno, ¿no? En cambio, aquí pues es netamente oxígeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno. Ok, entonces, ya teniendo en claro lo que es el agua, la molécula como tal, su composición, sus cargas y todo eso, vamos con lo que es el ciclo del agua, que de todas maneras lo han visto, entonces esto es más como para recordar el ciclo del agua, ¿no? Que en realidad esta clase es bastante sencilla, ¿no? Tenemos cinco etapas: la evaporación, la condensación, precipitación, infiltración y escorrentía, que ya lo debieron ver, ya lo vimos, ¿no? En el colegio que no lo vio, ¿no? Evaporación de ríos, lagos, mares, charcos, ¿no? Se evapora el agua gracias a los rayos del sol, luego se condensa en las nubes, se precipita por lluvia o granizo, la escorrentía que viene a ser lo que son por el trayecto de lagos, bueno, de ríos que desembocan en el mar, ¿no? Y la infiltración que vendrían a ser las aguas subterráneas que de todas maneras van a desembocar de igual forma en el mar. Ahora, básicamente este es un diagrama de la composición. Nosotros sabemos que el 70% del agua, bueno, el 70% del planeta es agua, mejor dicho, pero de todo este 70%, la mayoría es agua salada, 96,5, que nosotros no podemos consumir, ¿no? En cambio, solo el 3,5 es agua dulce, un agua habilitada para que nosotros podamos hacer nuestras actividades cotidianas. ¿No? Bueno, acá es 1,386 millones de kilómetros cuadrados en mares y océanos y solo 10,6 millones de kilómetros cuadrados son agua dulce, ¿no? Y de esto solo el 93.113 kilómetros cuadrados están en ríos y lagos. Luego acá tenemos una composición.
¿no? Que el 0.001, la composición de la Tierra está en la atmósfera, el 2,2 en los glaciares, el 0,6 en aguas subterráneas, en la biosfera hay una cantidad ínfima, en ríos y lagos 0,02, en mares y océanos 97,2, que ya lo vimos. Pero de todas maneras, como yo siempre les digo, yo les puedo decir ciertas proporciones, ciertos porcentajes, mejor dicho, pero siempre apéguense a lo que se les diga en su teoría, eh, porque pueden variar, ¿no? De acuerdo a los autores, un segundo por favor. De acuerdo a los autores, puede variar. Ok, entonces, acá tenemos otro diagrama que divide en tres columnas, ¿no? Agua en la tierra, agua dulce y agua superficial o líquida, ¿no? El agua, la tierra, que ya lo vimos, 97 océanos, 3% agua dulce, redondeando. De ese 3%, el 68,7 está en casquetes polares y glaciares, 30,1 en agua subterránea, ¿no? Y otros es el 0,9. Y bueno, y el agua superficial, que es el 0,3, que de esta agua superficial es la que nosotros vemos, ¿no? En lagos, ríos y pantanos, que generalmente son las que nosotros utilizamos para lo que es el agua potable y todo ello. ¿No? Ahora vamos a hablar de sus propiedades. Tenemos propiedades físicas, químicas, y primero vamos a hablar de las propiedades físicas como tal, ¿no? Tiene una estructura dipolar, como ya lo vimos al inicio, que forma enlaces puentes de hidrógeno. Tiene diferentes estados, ¿verdad? Sólido, líquido, gaseoso. Sus características son incolora, insípida e inodora. Tiene un punto de congelación a 0 grados Celsius y un punto de ebullición a 100 grados Celsius, ¿no? Al nivel del mar, y la presión crítica es de 217,5 atmósferas. Básicamente son las propiedades físicas las que nosotros ya conocemos, ¿no? Y bueno, propiedades químicas, ¿no? Se relaciona con óxidos ácidos para formar los ácidos oxácidos, ¿no? Tenemos los óxidos básicos, perdón, para formar los hidróxidos como el hidróxido de hierro, los metales que van a ser óxido más hidrógeno, ¿no? Y las sales para formar lo que son hidratos, ¿verdad? Entonces, más que aprenderse a qué compuesto es este, qué compuesto es ese, ¿no? Perdón, apréndanse cómo se relaciona, ¿no? Con los óxidos ácidos, que nos da ácidos oxácidos. Con los óxidos básicos, que nos da hidróxidos. Metales es la combinación de un óxido más un hidrógeno, ¿no? O, bueno, lo va a descomponer en óxido más hidrógeno. Y sales, hidratos, ¿no? Y luego, básicamente, tenemos la fusión de ambas, que serían las propiedades físico-químicas. ¿Cuáles son? Tiene acción de disolvente, ¿no? Como ya sabemos, elevada fuerza de cohesión, tensión superficial, elevada fuerza de adhesión, gran calor específico, elevado calor de vaporización, que las vamos a profundizar a continuación, ¿no? Acción disolvente, ¿no? Que va a ser gracias a las interacciones con otras sustancias. ¿Y por qué? ¿Por qué va a tener esta acción disolvente? Gracias por su capacidad de formar puentes de hidrógeno, lo que nos va a dar lugar a compuestos iónicos, ¿no? La capacidad disolvente en agua es básicamente todos los elementos o las moléculas hidrosolubles, ¿verdad? Ah, justo acá. ¿Ven lo que les decía, lo de las cargas, ¿no? El cloro se va a pegar al agua en sus zonas del hidrógeno porque cloro es negativo. En cambio, el sodio se va a pegar o se va a unir mediante los puentes de hidrógeno. Bueno, se va a unir a lo que es la molécula de agua por las zonas negativas. Bien, ¿se acuerdan que les mencioné los compuestos iónicos? Bien, entonces vamos a profundizar un poquito en lo que son cada uno, ¿no? Los compuestos polares no iónicos vienen a ser los alcoholes, los aldehídos y cetonas, que los vamos a ver ya esos tres ya pertenecen a lo que es su final, ¿sí? Entonces no los voy a profundizar tanto, ¿no? Pero estos son compuestos polares no iónicos y cómo se forman, pues este agua forma enlaces de hidrógeno con los grupos hidroxilos o carbonilos. ¿No? Acá, por ejemplo, tenemos un grupo carbonilo. ¿Ya? Y los compuestos apolares, que vendrían a ser hidrocarburos, ¿no? Que se dan gracias al petróleo, a la combustión, al parque automotriz, entre otras cosas, ¿no? Y son sustancias hidrófobas, ¿no?
es decir, que no se van a asociar con el agua. Ahora, también tenemos lo que son los compuestos anfipáticos, que quiere decir que van a tener una zona hidrófoba e hidrofílica en la misma molécula. Uno de los compuestos anfipáticos más, más sonados, más vistos, es lo que es la membrana plasmática, que tiene una parte hidrofóbica. Nosotros sabemos que la membrana plasmática está formada entre muchas otras cosas de fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos es un compuesto anfipático como tal, ¿no? Tenemos una parte hidrofóbica de los fosfolípidos que vendrían a ser lo que se le llama las patitas, ¿no? Lo que tiene, y la parte hidrofílica, que serían las cabezas de los fosfolípidos, ¿no? Que está en contacto con el citosol, en este caso, en la interna, y en el medio extracelular, en lo que es la capa externa. Ahora, también tenemos la fuerza de cohesión dentro de las propiedades físico-químicas. ¿Qué quiere decir la fuerza de cohesión? Pues estos puentes de agua, ¿no? Puentes de hidrógeno mantienen las moléculas unidas, formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incomprensible, ¿no? Esta fuerza de cohesión permite que en este caso un animalito, pueda tener, bueno, pueda caminar como tal, entre comillas, pueda caminar sobre el agua, ¿no? No sé si lo han visto. Hay algunos insectos que sí lo hacen o que algunos elementos se eleven, ¿no? Por la diferencia de densidades. Ahora, la fuerza de adhesión básicamente es la capacidad que tiene el agua de adherirse a otras moléculas de otro tipo, ¿no? Bueno, especialmente esta fuerza de adhesión es fuerte cuando la otra molécula tiene cargas, ¿no? La adhesión básicamente se puede complementar con lo que es la capilaridad. ¿Qué vendría a ser esto? ¿No? La capilaridad básicamente es el ascenso del agua por una superficie, ¿no? Como puede ser en el tallo de una planta o cuando ustedes tienen no sé, han derramado algo y ponen una servilleta encima, ven como el agua se expande por la servilleta, ya, eso es básicamente, está funcionando lo que es la capilaridad, sube el agua hasta cierto punto y la adhesión, ¿no? También cuando ustedes se secan las manos y se queda el agua, está en práctica la propiedad de la adhesión que tiene el agua, ¿no? Que se queda ahí hasta que nosotros lo secamos. ¿No? En la capilaridad interviene la fuerza de cohesión y adhesión, ¿no? Básicamente las dos se juntan. Y bueno, también tenemos el alto calor específico, que es gracias a que el agua absorbe grandes cantidades y rompe los puentes de hidrógeno, ¿no? El calor específico es una caloría por gramo centígrado y básicamente es el ejemplo que les van a poner sobre un globo, ¿no? Un globo, si ustedes lo inflan y ponen un mechero, un fósforo abajo, va a explotar. En cambio, si es un globo con agua, el agua va a absorber ese calor, evitando que el globo explote. A eso se le llama su alto calor en específico. En esta imagen se aprecia muy bien en un río, perdón, en un río es 20 grados centígrados en la zona del agua, ¿no? Pero en cambio en la zona, bueno, del bosque, de la tierra, es 25 grados centígrados la temperatura, ¿no? Entonces, básicamente absorbe. Esto se puede ejemplificar muy bien con lo que es la fiebre, ¿no? Que se conoce que utilizamos nosotros generalmente paños de agua fría para bajar la fiebre en puntos críticos, ¿no? Como puede ser en la cabeza, en las axilas, o algunos también lo ponen en el estómago y, bueno, en los pies, para que absorba el calor, ¿no? Un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Mm. Ok, ¿se me está escuchando bien o se está entrecortando? ¿Se está escuchando bien? Ya, listo, gracias chicos. No sé qué me habló, pero gracias. Ahora, elevado calor de vaporización es el calor preciso para que el agua cambie de estado, ¿no? De líquido a gaseoso. Y básicamente a 20 grados centígrados, que es la temperatura más o la temperatura media que tenemos en el ambiente, se precisan 536 calorías para evaporar un gramo de agua, ¿no? Este elevado calor de vaporización se ejemplifica muy bien en lo que es al hervir el agua, ¿no? Que la calentamos para que la podamos tomar.
En lo que es bajo grado de ionización, tenemos que de cada 10 a la séptima, esto es 10 a la séptima potencia, de moléculas de agua, solo una se encuentra ionizada, ¿no? Solo una. Tenemos un protón, un hidrógeno más un grupo oxidrilo. No, hidroxilo, perdón. Eso explica la mínima cantidad de iones de hidrógeno e hidroxilo libres en el medio, ¿no? Tiene un bajo grado de ionización. En cuanto a lo que es la composición corporal, las mujeres vamos a tener más, bueno, vamos a tener lo que es 45% de sólidos y 55% de fluidos, ¿no? En cambio, los varones van a tener 40% de sólidos y 60% de fluidos. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos, a comparación con los hombres, menos fluidos, ¿no? Porque tenemos lo que son más reservorios de tejido adiposo, ¿no? Por ejemplo, en las mamas tenemos más tejido adiposo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta del 60% de un cuerpo masculino, el 2/3 pertenece al intracelular y 1/3 al extracelular, ¿no? De este 1/3 que tenemos, el 80% al fluido intersticial y el 20% al plasma que está dentro de los capilares, ¿no? Bueno, dentro de los vasos sanguíneos. Básicamente esto es lo mismo que esto, ¿no? 60% de líquido, 2/3 de líquido intracelular, que sería el 40%, y 1/3 que sería el 20%, ¿no? O sea, 40 más 20, 60. Y este 20, 5% intravascular y 15% intersticial. Básicamente es lo mismo, sino que acá tomamos el 20% como el 20 y acá en cambio lo tomamos como un 100%, ¿no? El 20% como un 100%. Ahora, a mayor edad tenemos menos agua. ¿Esto qué quiere decir? Que los ancianos tienen menor agua corporal y quienes tienen más agua serían los bebés o los niños, ¿no? El feto tiene de 80 a 85 de agua y el recién nacido tiene a 80, ¿no? Y un embrión tiene más, incluso 98 a 99% de agua, ¿no? Esto también va a depender de lo que es el género. El hombre adulto, como ya les decía, tiene más agua corporal de la mujer por tener tejido magro, ¿no? Y la mujer menos agua por tener una mayor proporción de grasa corporal, lo que ya les decía. Ahora, básicamente esto es un diagrama, o bueno, es donde tenemos las variaciones de composición corporal, no solo del agua, sino del hueso, sólidos celulares, grasa, y bueno, como ya les decía, agua extracelular e intracelular. Como nosotros vemos a la edad de los 75 años, lo principal que ha bajado aquí es el agua intracelular, ¿no? De 45 hemos bajado hasta 35. En cambio, los oídos, la grasa, ¿no? Ha subido un poco de 20 a 31. El hueso ha bajado, los sólidos celulares han bajado y el agua extracelular, pues también ha subido en este caso. No, bueno, ¿verdad? Ha subido, ha bajado. Y bien, luego también tenemos el hielo, que es el agua condensada a una temperatura más baja, ¿no? Que donde tenemos los puentes de hidrógeno más estables, ¿no? Porque todo es compacto, las fuerzas de adhesión y cohesión están juntas, ¿no? Hay más fuerzas, perdón, de cohesión, ¿no? El 4 llega una temperatura donde cesa la contracción del hielo, porque las partículas empiezan a contraerse, contraerse, contraerse para formar lo que es esta estructura sólida, ¿no? Entonces, a la temperatura de 4 grados centígrados cesa esa contracción y la estructura se dilata, generando mayor volumen y menor densidad, que esta propiedad puede explicar básicamente la generación de estos picos que se dan. Por ejemplo, bueno, no sé si aquí, pero en la sierra se da esos picos cuando hay lo que se llama... ay, justo se me fue el nombre. Bueno, cuando hay mucho frío por las noches, tiene un nombre, justo se me fue. Ahora, el agua también tenemos su característica de un stirred layer, que básicamente nos habla del agua como parte de la membrana celular, ¿no? Que obviamente está presente en todas las células. Tiene dos características, que es una capa de agua no modificable y su grosor que va de 1 a 100 micras. Tenemos dos tipos, ¿no? La tipo A y la tipo B. La tipo B en superficies biológicas, que va a ser heterogénea, ¿no?
y las superficies no biológicas, que va a ser homogénea. Y se va a dar en membranas dializantes. Entonces, el agua de un stirred layer, es básicamente el agua, pero en la membrana celular. Ahora, en lo que corresponde a lo que es el transporte de agua, tiene canales, ¿no? Puede ser por canales de iones, por canales de agua, que serían acuaporinas, especialmente, que son proteínas, y por pinocitosis, ¿no? Básicamente, esa sería la pinocitosis. No vamos a tomar muy en cuenta lo que es la fagocitosis, ni la endocitosis, sino simplemente la pinocitosis, que es la entrada de solo el agua o solo del líquido extracelular, ¿no? Miren, sin partículas, sin moléculas, sin compuestos, ¿no? Dentro del citoplasma. Bien, nosotros nos vamos a centrar en lo que es las acuaporinas, netamente, ¿sí? Que son proteínas en la membrana que son específicamente para aguas, ¿no? Son proteínas transmembranas que están presentes en todos los seres vivos, ¿no? Ahora, tienen un tamaño aproximado de 250 a 300 aminoácidos, ¿no? Son intrínsecas de la membrana y se organizan en 6 segmentos de una estructura alfa-hélice, o sea, tienen su principal componente es el alfa-hélice, ¿no? Y hasta el momento se han descrito más de 13 acuaporinas y estas están localizadas, como ya les decía, en las membranas celulares, ¿no? Ahora, tenemos tres tipos, bueno, tenemos distintos tipos de acuaporinas. Las clásicas, las acuagliceroporinas y las superacuaporinas. ¿Ya? Las acuaporinas tenemos las 0, 1, 2, 4, 5, 6 y 8, las cuales solo permiten el pasaje de agua. La 6 también es permeable a aniones, particularmente nitrato. Y la 8 va a ser agua más urea. Entonces 6 aniones, nitrato más agua, 8 agua más urea. Las acuagliceroporinas 3, 7, 9 y 10 son agua, urea y glicerol, ¿no? Por eso es glicerol. Y la acuaporina 9 facilita el flujo de solutos neutros como monocarboxilatos, purinas y pirimidinas que forman parte de las bases nitrogenadas. Y las superacuaporinas, que no tenemos mayor especificaciones de lo que hacen, pero están localizadas dentro del citoplasma, ¿no? No como tal, bueno, están en el citoplasma y no tanto en la membrana. Aquí tenemos distintas localizaciones según el tipo de acuaporina. Por ejemplo, en el endotelio tenemos acuaporina 1. En el estómago tenemos la acuaporina 4. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del origen del ácido clorhídrico que en el lumen de la célula parietal? Acá está la acuaporina 4. En el ojo tenemos la acuaporina 0, 1, 4, 5. En sí, están distribuidas por todo el cuerpo, ¿no? Como ya les decía, presentes en todas las células. Acá tenemos justo una tablita, ¿no? De las acuaporinas hasta la 11, ¿no? La acuaporina 0 está en ojo, con 0, bueno, lo pueden asociar como que es un 0, entonces como una O de ojo en el cristalino. 1, eritrocito, cerebro, corazón. La 2, en el riñón. La 3 también en el riñón, pero también en el tracto gastrointestinal. La acuaporina 4, cerebro, médula ósea, pulmón. La acuaporina 5 en glándula salival y lacrimal. Acuaporina 6 en riñón. Acuaporina 7, espermatozoides, testículos, tejido adiposo. La 8, hígado, páncreas. 9, tejido adiposo, corazón, colon. La 10, intestino delgado. La 11 en riñón y también en páncreas y ojos, ¿no? Ok, ahora, con respecto al ingresos y pérdidas, esto tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros siempre hemos escuchado de que mínimo tenemos que tomar 2 litros de agua al día, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de las pérdidas como tal. El cuerpo tiene insensibles, pérdidas insensibles y las sensibles. Las sensibles vendrían a ser la orina, porque nosotros las estamos controlando y nosotros sentimos, ¿no? Cuando queremos
cuando nuestra vejiga ya está llena. Indecible en pulmones, piel, bueno, en pulmones y piel, ¿no? En heces también las sentimos. Pulmones, 300 mililitros, piel, 500 mililitros y heces, 200 mililitros y la orina, 1500 mililitros. ¿No? Total, tenemos 2500 mililitros que perdemos, independientemente de cuánto hayamos consumido. Por ende, si eso es solo lo que hemos perdido, nuestra pérdida debe ser igual a nuestro ingreso, ¿no? Entonces, si nosotros no consumimos agua libre, ¿no? Agua libre, solo nos alimentamos, nos hacemos daño, ¿no? Por eso tenemos un agua libre mínimo de 1000 mililitros, alimentos en 1300, agua de oxidación en 200 y total 2500. Nuestros ingresos deben ser igual a nuestras pérdidas, ¿no? Igual también recuerden que mucha agua, también, mucha, pero mucha, muchísima agua, también puede generar lo que es un daño, ¿no? Los iones, bueno, vamos a hablar del concepto de iones, que nosotros, la energía de ionización y el grado de ionización, ¿no? ¿Qué era la energía de ionización, chicos? A ver, ¿quién sabe? ¿Dónde están mis participantes? Ah, ¿dónde? Acá creo que van los participantes. No, ¿dónde veo? Mm, 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 mm. Aquí, no. Voy a ver si están atentos. Justo acá. Ok. Ay, no se me veía nada. Yo hablando. Piero, ¿qué era la energía de ionización? No. Ah, la energía mínima que se necesita para extraer un electrón. Ajá, para que te quiten, para que done el electrón, ¿no? La energía mínima necesaria para ceder un electrón. Eso. Un ion vendría a ser un elemento que ha perdido o ganado electrones, ¿no? Y el radio de ionización es básicamente, en este caso específico, es el agua que rodea los iones y la cantidad depende del ion y del elemento, el sodio, en este caso, y del sodio, ¿no? Del elemento sodio. En este caso que estamos hablando dentro de lo que es el agua. Ahora, dentro de los iones, que bueno, ya estamos en la zona de los iones, tenemos movilidad y conductibilidad, ¿ya? ¿A qué se refiere la movilidad? Es que están atraídos por cargas en distintos medios electromagnéticos, ¿no? La movilidad que más tenemos es el del hidroxilo, ¿no? Perdón, del ion hidrógeno, ¿no? Que es de 36,2 por 10 a la menos 4, ¿no? Luego le sigue el litio, bueno, luego le sigue el litio, perdón, luego le sigue el hidroxilo, luego tenemos bueno, luego tenemos el cloro, luego tenemos el potasio, el sodio y por último el litio, ¿no? Entonces, la movilidad es la atracción que tienen distintos iones por cargas en diferentes medios electromagnéticos. En cambio, la conductibilidad está directamente relacionada con la movilidad, ¿no? A mayor movilidad, mayor conductividad, ¿no? Cómo se va a transportar, cómo va a ir a distintos medios, ¿no? Quien tiene mayor conductividad aquí, ¿quién es? Pues como tal es el ion y el hidrógeno, ¿no? Que también se le llama protón hidrógeno o hidrogenión, que está entre 349,8. Luego, bueno, le sigue lo que es el hidroxilo en 198,5, el cloro, el cloro, el sodio, no, el cloro, el potasio, el sodio y por último el litio, ¿no? Es quien tiene mayor mayor movilidad, menor movilidad y por tanto tiene menor conductividad, ¿no? Estos iones, la distribución en todo nuestro cuerpo, estamos hablando del cuerpo, recuerda, ¿no? Nos va a generar un gradiente eléctrico, un gradiente de concentración y una gradiente de actividad. Tres tipos de gradientes, ¿ok? Eléctrico, concentración y actividad. Ahora, ¿a qué se refiere de concentración? Pues como su nombre lo dice, es la cantidad de iones presentes en el medio.
Eléctrica es la diferencia de cargas entre los compartimientos, por ejemplo, en la membrana, dentro de la membrana es negativo, extra afuera de la membrana es positivo, ¿no? Y la actividad es la diferencia, pues, de actividad iónica según su función, que hasta va a depender netamente de las interacciones que tengan los iones, puede ser con las proteínas, con la membrana, con distintos tipos de moléculas, ¿no? Justo acá lo que les mencionaba de la membrana dentro es negativo y afuera es positivo. Esto viene a ser la diferencia del potencial eléctrico en los dos lados de membrana, ¿no? Que generaría una gradiente eléctrica, ¿no? Por ejemplo, cuando un ion positivo entra al citosol, entra el positivo, va a generar una gradiente, ¿no? Positiva. Pero, por ejemplo, si un ion positivo sale del citosol, va a generar una gradiente negativa, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se entendieron, no? Porque cuando entra la gradiente es positiva, pero cuando sale es negativa, ¿sí, no? Si no hay preguntas, asumiré que sí, ¿no? Esto en el caso de un ion positivo, ¿no? O de un cation, ¿no? Ahora, las gradientes de concentración, como ya les decía, el movimiento a través de la membrana crean una diferencia de potencial eléctrico y esta diferencia se denomina potencial de membrana. Lo que ya les expliqué, ¿no? Solo que se le pone el nombre de potencial de membrana. Me dan un segundo. Voy a tomar agua. Ok. Dentro de lo que es el transporte de iones, que de igual forma me imagino que lo van a hablar en biología, o ya lo han hablado, ¿no? Entonces va a ser como un repasito. El transporte se puede dar por canales iónicos, por ATPasas, por, por lo que son, bueno, por canales iónicos y ATPasas, netamente, ¿no? Los canales, sí, ya. Los canales iónicos, ¿no? Se van a dar por proteínas de membrana específicas, ¿no? Pueden ser unidireccionales, bidireccionales, ¿no? Pueden ser, por el potasio, en el caso del potasio, son canales de salida, ¿no? En el sodio y calcio son canales de entrada, que de igual forma intervienen en el potencial de membrana. Y acá tenemos otro tipo de canal que sale calcio y entra sodio, ¿no? Que es la bomba de calcio-sodio, que también está con lo que es ATP, ¿no? Utiliza ATP. Y ATP-asas, como ya decía, ATP-asas, que la más famosa es la bomba sodio-potasio, ¿no? Que sodio con ese de salir, salen 3 sodios, entran 2 potasios, ¿no? Proteínas de membrana que transportan en contra de la gradiente de concentración, ¿no? Entonces las ATP-asas utilizan ATP, ¿no? Utilizan energía para mover un ion en contra de la gradiente. En cambio, los canales iónicos es a favor de la gradiente, ¿no? Dentro de los canales iónicos tenemos lo que son regulados por voltaje y regulados por ligando, ¿no? En los de voltaje son muy específicos y depende de la diferencia de las cargas, ¿no? De positivo, negativo, que hay en los dos lados de la membrana y la carga del ion que también va a influir. En cambio, los regulados por ligando depende, pues como ya se le llama, ¿no? Un ligando que va a ser una proteína o bueno, puede ser perdón, un neurotransmisor o un nucleótido que se va a pegar a esta proteína intrínseca de la membrana para que se abra el canal y el ion puede entrar o salir según se requiera o según sea la configuración de esta proteína. Ajá, justamente como ya les decía, este sería regulado por ligando, ¿no? Acá tenemos el ligando. Este sería por voltaje, ¿no? Ahora, estas son las concentraciones que hay. Lo principal que ustedes se deben recordar del sodio, del potasio, del calcio y el cloro. ¿No? Del sodio extracelular va a ser más. Por eso en la bomba de sodio-potasio les digo que es sodio con ese de salir, ¿no? Porque se va hacia donde hay más, ¿no? Va en contra de la gradiente, se va hacia donde hay más. Y el potasio que tiene el intracelular más,
¿no? En comparación, porque su extracelular es de 3 a 5, va a ir en contra de su gradiente y es donde más se le necesita, ¿no? En ese caso. Del calcio extracelular es 1,3, intracelular es un número muy, muy pequeño, 0,0001. Del cloro es 115 e intracelular es 8. Por último, la sal. Aprovechando, no se olviden de hacer su pretest que bueno, les envié al chat. Sí, chicos, entonces no se olviden. Y el sodio, bueno, es el ion con mayor radio de hidratación, ¿no? El sodio. Interviene en el equilibrio hídrico y tiene lo principal que es energía natriomotriz, que yo recuerdo que esto me preguntaron, ¿no? ¿Cuál ion o cuál elemento tiene energía natriomotriz para lo que son los nutrientes? El sodio, ¿no? Mayor concentración en el extracelular y se puede transportar por canales y por ATPasas. Interviene en la transmisión de impulsos nerviosos y la contractilidad muscular mediante pues, las alteraciones del potencial de membrana. El potasio tiene más abundancia en el intracelular, es un cofactor y es un catalizador en el metabolismo energético, ¿no? Interviene en la síntesis de glucógeno y proteínas y, bueno, está en equilibrio osmótico con el sodio, ¿no? Tienen que estar en equilibrio sodio-potasio. El cloro, bueno, se combina con el sodio en el extracelular y con el potasio en el intracelular. Entonces, el cloro es más que todo como un comodín, ¿no? Según se le requiera, va a actuar en el extracelular con sodio, intracelular como el potasio. Y se recambia con el bicarbonato en la membrana del eritrocito, ¿no? Y obviamente es importante para la producción del ácido clorhídrico, como ya lo vimos. ¿Cómo se transporta? Pues por los canales de cloro. El magnesio se distribuye en tejido óseo e intracelular, ¿no? Óseo es 55% e intracelular 44%. Un segundo. Intracelular 44%, ¿no? 1% está en el extracelular y suero sanguíneo. Y de este 1%, el 30% se liga a proteínas y el resto de forma ionizado difusible, ¿no? Este magnesio no se puede medir en la sangre, en el suero sanguíneo, y es un cofactor, sin él no se pueden dar las reacciones enzimáticas que involucran a la ATP. El calcio, por último, representa el 2% del peso corporal, está presente el 99% en el tejido óseo y este 1% está en calcio difusible. ¿Qué quiere decir? Que puede ser iónico o ligado a ácidos citratos o fosfatos. O puede ser calcio no difusible, que va a ser el que está en proteínas, ¿no? Este calcio iónico, que es el difusible, interviene en comunicación celular, básicamente comunicación celular. Este de aquí es la bibliografía por si, por si quieren profundizar un poquito. Y eso sería todo. Y bueno, espero que den un buen parcial, que aprueben su parcial. Ahora les voy a compartir el post-test. ¿Alguna pregunta antes? ¿No? Ok, entonces voy a dejar de compartir y les comparto, vale la redundancia, les comparto ¿dónde está? El post-test. Ya, ok, pueden rellenar su post-test y luego se pueden retirar en cuanto lo envíe. Ya, ahí está. Una consulta, yo tengo que hacer el post-test, o sea, yo le escribí por el Outlook en la mañana. Sí.